están? Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre un joven insincero. Un joven insincero, y está basado en Lucas 18, versículos 18 al 30. Dice así la palabra del Señor. Un joven principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este joven funcionario, joven y rico, puede ser el único hombre en los evangelios que vino a los pies de Jesús y se fue en una peor condición que cuando llegó. Tenía todo a su favor. Como veíamos, era joven y era rico, pero también era una persona moral, religiosa y ferviente. Habría llenado todos los requisitos para la membresía en la mayoría de las iglesias de hoy en día. Sin embargo, él rehusó seguir a Jesús. Por lo tanto, se fue muy triste. ¿Cuál fue el problema de este joven? En una palabra, la insinceridad. Ese fue el problema de este joven, insinceridad. A pesar de que vino a la persona precisa, hizo la pregunta debida y recibió la respuesta correcta, tomó la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque no fue sincero con Dios ni consigo mismo. Por lo tanto, no hizo lo que se le dijo que hiciera, y por eso se fue muy triste. Era un joven insincero que dijo una cosa e hizo otra. Consideremos entonces cuáles fueron los aspectos para decir que este joven fue una persona insincera. En primer lugar, vamos a hablar de su concepto acerca de Jesús. Dice los versículos capítulo 18, versículos 18 y 19, un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. A los rabinos del tiempo de Jesús los llamaban simplemente maestros, es decir, rabí, pero era el uso que él estaba dando, el uso de la palabra bueno, era muy raro para que se lo dieran o se lo atribuyeran a un maestro. Era difícil que le llamaran bueno porque los judíos reservaban la palabra bueno solamente para Dios. Vamos a citarle varios de los salmos para que usted vea. Dice el Salmo 25, versículo 8: bueno y recto es Jehová. El Salmo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y el Salmo 106, versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno.
Ese atributo de la bondad era solamente por parte de los judíos dedicado a Dios. Y esto explica por qué el Señor le respondió a este joven diciendo qué quería decir con llamarlo a él bueno. Si lo llamaba bueno, estaba diciendo que Jesucristo era Dios. Y entonces tenía que confesarlo de esa manera, que Jesucristo era Dios. Al hacerle esta pregunta, Jesús no está negando su deidad. Estaba probando al joven para ver si él realmente entendía lo que acababa de decir. La conducta entonces subsecuente de este joven demostró que él no creía que Jesús era Dios. Si hubiera pensado que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso, entonces ¿por qué él se jactó de su carácter diciendo yo he guardado todas estas cosas desde mi juventud? Después, entonces rehúsa obedecerlo. De seguro que sabría que Jesús, como Dios, conocía su corazón, sabía lo que había en su interior. Nosotros también tenemos este problema en nuestra vida. Nuestro concepto acerca de Cristo es importante para nosotros. Muchos piensan que Jesús simplemente era un buen hombre, uno de los tantos buenos hombres como Gandhi. Y lamentablemente no es eso. Jesucristo no es solamente un buen hombre. El Señor en una ocasión le preguntó a sus discípulos que quiénes pensaban las personas que era Él. Y empezaron a citar profetas. Unos piensan que eres un profeta, otros dicen que era el profeta Jeremías, otros pensaban que era Elías. Y así ellos iban enumerando profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él reconoció a Jesús como Dios y tú tienes que reconocer que Jesucristo es Dios hecho carne. Jesús tomó la naturaleza humana, como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, allí desde el versículo 5 hasta el 11, la palabra de Dios dice que Él se hizo hombre, se humanó, se rebajó al punto de ser hombre y de más abajo se rebajó al punto de ser siervo y no le importó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Jesucristo es Dios. ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué crees tú que es Jesús? ¿Un simple maestro? ¿Un hombre moralista? ¿Era simplemente una buena persona? Debemos tener cuidado con lo que pensamos acerca de Jesús, porque si reconocemos que Jesús es Dios, entonces debemos obedecerle a Él en lo que Él nos diga que debemos hacer. En segundo lugar, la insinceridad de este joven se demuestra por su concepto que tenía acerca del pecado. Versículos 20 y 21 de Lucas 18 dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, este joven tenía una idea superficial de su propio pecado. Sin duda, este joven trataba sinceramente de guardar la ley de Dios. Es más, eso debe haber sido lo que lo trajo a los pies de Jesús. Miren lo que dice Gálatas 3:24. El apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era la persona a quien se le encargaba, se le daba la responsabilidad de levantar y criar al hijo, a los hijos. Entonces la ley era el encargado de traernos a nosotros a Dios. Para eso eran los mandamientos, para eso era la ley de Dios, para acercarnos a Cristo. Y cuando ya estuviéramos nosotros a los pies o frente a Cristo, poder reconocerlo por fe y entregarle nuestra vida a Él. Eso es lo que hizo la ley y hace la ley en la actualidad. Jesús no le citó la ley como un medio de salvación, porque la obediencia a la ley no salva.
no salva a nadie. Jesús le presentó la ley como un espejo que revela los pecados. Mírate en este espejo. No adulterarás, no cometerás falso testimonio, etc. Eso era lo que le decía el Señor. Este es el espejo, mírate allí. Y luego, entonces, él tenía que reconocer si esa ley le había traído a los pies de Cristo para reconocerlo como el Señor de su vida. Mira lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley nos muestra lo que no debemos hacer. Yo te pregunto, ¿has guardado tú, has cumplido tú los 10 mandamientos que están en la palabra de Dios? Si has fallado solamente en uno, la palabra de Dios dice que somos culpables de todo el resto de los otros 9 mandamientos. Mira lo que dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si pudiéramos ser salvos a través de los mandamientos o de la ley de Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? La situación es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario porque nosotros no podemos guardar la ley. No podemos. Desde el mismo momento en que nacemos y empezamos a levantarnos en este mundo, comenzamos a quebrantar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la ley simplemente nos muestra lo débiles que somos y lo incapaces que somos de buscar a Dios, de servirle a Él, de seguirlo a Él, porque la ley simplemente es una carga para nosotros, el espejo donde debemos mirar nuestra vida y reconocer que hemos fallado delante de Dios. El joven se miró en ese espejo y no quiso ver las manchas y las faltas que había en su vida. Cuando Jesús cita la segunda tabla de la ley, Él no citó el último mandamiento, que era no codiciarás. No codiciarás el bien de tu prójimo, la sierva, el siervo, etc. En Éxodo 20:17. Por lo tanto, Jesús conocía el corazón de este joven. Así que, en lugar de hablarle del mandamiento de la codicia, le pidió que hiciera algo que ningún codicioso podía jamás hacer. Nadie se salva dándole todos sus bienes a los pobres, pero nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados y los deja. Este joven estaba poseído por el amor al dinero y no quiso dejarlo. Ese es el problema de nuestro pecado. Nosotros pensamos que no somos pecadores, somos gente buena. Estamos haciéndole bien al prójimo. Yo doy limosna todos los domingos, yo ayudo a mi prójimo, yo le doy dinero al que necesita, yo le doy un plato de comida, etc. Pensamos que podemos salvarnos haciendo algo bueno. Y ese es el tercer punto que quiero tratar con ustedes hoy. ¿Qué concepto tenía este joven acerca de la salvación? Miren lo que dice Lucas 18, 22 al 27. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El joven pensaba que la vida eterna la podía ganar haciendo algo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18, 18b. Lo cual era una idea típica
de los judíos, según Lucas 18, 9 al 12. Ellos pensaban de esa manera. En estos pasajes de Lucas 18, del 9 al 12, dice así la palabra del Señor. No se las voy a leer todas, pero les voy a mencionar que lo que hizo en la oración del fariseo y el publicano, cuando él se presentó delante de Dios a orar, él decía que no le daba gracias a Dios porque no era como ese publicano. Él oraba, él ayunaba, él daba sus diezmos de todo, etc. Él pensaba que haciendo todo eso, él podía obtener y ganarse la salvación. Él quería entonces obtener la salvación a su manera y no a la manera de Dios, y por eso le dio la espalda a Jesús y se fue muy triste. Los discípulos se quedaron perplejos, asombrados cuando Jesús declaró lo difícil que era que los ricos pudieran entrar al cielo y ser salvos. Ellos eran judíos y estos creían que las riquezas era una evidencia de la bendición de Dios. Si los ricos no pueden ser salvos, razonaron ellos, pensaron, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Yo me imagino que John Rockefeller, él estaba de acuerdo con esa idea de los judíos, porque una vez él dijo que las riquezas eran un don de Dios, y ese don de Dios de ser rico quería decir que Dios estaba diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Eso es lo que decía y pensaba John Rockefeller. Pero no es la posesión de riquezas lo que impide que alguno vaya al cielo, porque Abraham, David, Salomón eran muy, pero muy ricos. Es el estar poseídos por las riquezas y poner nuestra confianza en ellas lo que hace difícil la salvación para los ricos. Las riquezas, mis hermanos, dan un falso sentido de éxito y seguridad. Y cuando las personas se sienten satisfechas en sí mismas, piensan que no necesitan a Dios. El comentario que hizo Pedro en Lucas 18:28 sugiere que él tenía un concepto muy materialista del discipulado. Él dice: he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Mateo, que es otro de los evangelistas que tiene este relato en la escritura, él dice: ¿qué pues tendremos? Según Mateo 19:27. Esas son palabras que dijo Pedro también. Jesús prometió a todos ellos bendiciones en esta vida y recompensa en la vida venidera. ¿Cuál es el concepto de salvación que tenemos nosotros? ¿Tú crees que puedes ser salvo, puedes ir al cielo simplemente porque eres una buena persona o estás haciendo cosas buenas? Bueno, lamento decirte que estás sumamente equivocado. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de su profecía. Así que depende de qué estás pensando tú acerca de la salvación, cómo uno puede ser salvo, porque este joven vino preguntándole al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta es importante. Jesús le dijo a este joven, después de haberle conversado con él, compartido con él, le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. A ti también, en esta hora quizás te falta también algo. Y ese algo es rendirle tu corazón y tu vida a Jesucristo. Eso es lo único que necesitas para heredar la vida eterna. La historia de este joven rico es una advertencia a toda persona que quiere tener una fe cristiana que no requiera un cambio de valores o estilo de vida. Jesús no manda a los pecadores que desean salvarse vender
todo lo que tienen y se lo den a los pobres, pero sí nos convence de que cualquier área de nuestra vida en la que no seamos sinceros, debemos apartarla de nuestro corazón, de nuestra mente. No podemos tomar en nuestra posesión áreas en nuestra vida que no le rindamos a Dios. Tenemos que rendirle a Él todo nuestro ser. Jesús nos llama a darle a Él todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que Él sea el Señor de nuestra vida. Eso es lo que Él quiere ser. Y hoy yo quiero invitarte a ti, a que seas sincero contigo mismo y con Dios, porque a Dios no lo vamos a engañar, a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que ser sinceros y reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios, que no hay nada que nosotros podamos hacer para heredar la vida eterna, porque ya Jesucristo lo hizo todo por nosotros. No podemos engañarnos entonces pensando que si yo hago esto o hago aquello, voy a entrar al reino celestial. No, Jesucristo lo hizo todo. Simplemente tú tienes que depositar tu confianza en Él, recibirlo como el Señor de tu vida y pedirle perdón por tus pecados. ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. Yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados, Señor. Yo te rindo mi vida a ti en este momento y te abro mi corazón para que entres. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por haber entrado en mi corazón. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga por esa decisión que acabas de tomar. Es la decisión más importante de tu vida. Yo te invito a que si te gustó el mensaje, le des like y luego te suscribas al canal si no te has suscrito y marque las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta que quieras hacerme, ahí está mi correo. Escríbeme. Yo estoy dispuesto a responder cualquier inquietud que tú puedas tener. Dios te bendiga y espero que en la próxima ocasión tú puedas escuchar la palabra del Señor. Hasta luego.